hacía mucho tiempo que quería traeros este vídeo al canal. Tengo el material que voy a enseñaros hoy desde hace un año aproximadamente, pero no he podido dedicarle un vídeo hasta el día de hoy, nunca he encontrado el hueco. E incluso algunos de vosotros que sabíais que lo tenía, me habéis preguntado, ¿no? ¿Qué me parecía? Que os enviara fotos y tal. Así que hoy por fin he encontrado pues ese hueco y os traigo lo que yo llamo el mejor regalo que le puede hacer a un fan de la Shonen Jump, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de estos catálogos, ¿vale? De estos libros, son 3 en total, ahora os iré enseñando, os pondré imágenes mientras os voy contando, que recogen todo el material que se expuso en una serie de exposiciones que se hicieron a lo largo de 2017 y 2018 en Japón para conmemorar el aniversario de la Shonen Jump, ¿no? Se hicieron 3 exposiciones y cada una de estas exposiciones pues cubría una etapa de la revista. La primera de ellas, desde sus inicios a finales de los 60 aproximadamente, hasta la década de los 90, es decir, cubría todos los 70, los 80. La siguiente, que cubría todos los 90, casi podemos decir la época dorada, ¿no?, de la Shonen Jump. Y la última, la tercera exposición, recopilaba material y las series que se han publicado del 2000 en adelante. Y eran exposiciones que recorrían todas las series de la Shonen Jump, parándose en aquellas más relevantes, ¿no? Y con más material para ellas y más espacio, pero se hablaba de todas las series que se han ido publicando en la revista. La verdad es que, ya digo, como objeto de coleccionista para los fans del manga y de la Shonen Jump en concreto, pues yo creo que es un regalo magnífico. Una de las cosas más interesantes también de estos libros es que incluyen entrevistas con los autores más importantes de la Shonen Jump y nos descubren datos, cosas muy curiosas, ¿no?, sobre sus obras, sobre cómo era trabajar y dibujar para la Shonen Jump. La verdad es que es muy curioso y si os parece vamos a empezar por el primer volumen que recopila, como digo, esos inicios hasta, bueno, y durante la década de los 80, ¿no? El grueso de este volumen son los 70 y los 80. Y en este volumen podemos encontrarnos las primeras series de la Shonen Jump, ¿no? Podemos encontrarnos esos primeros éxitos. Se nos habla, por ejemplo, de Arenshi Gakuen, una obra de Go Nagai que causó muchísima polémica porque, bueno, era una obra muy excesiva, muy gamberra, con toque picante, con toque violento, que para las asociaciones de padres y demás pues no transmitían unos valores positivos para los jóvenes, pero que a su vez toda esa polémica que se creó alrededor de esta obra, que incluso hubo hasta manifestaciones, ¿no?, para que la cancelaran, llevó a que los jóvenes pues tuvieran más ganas todavía de leerlo, ¿no? Y de hecho esto fue uno de los primeros impulsos de la Shonen Jump, de esas primeras series que hicieron que la Shonen Jump pues empezara a destacar. También se nos habla de otra obra que es Otoko Ippiki Daikashu o Daikamachu, ahora mismo como no lo tengo delante no lo puedo decir, pero básicamente fue otro de esos grandes éxitos, de los primeros grandes éxitos de la Jump, y fue también una de las obras que no solo contribuyó a que la Jump fuera famosa, ¿no?, y se consiguiera ese puesto de revista más vendida, sino que además inspiró este manga a muchos otros mangakas que vinieron posteriormente, ¿no? Es como una de esas obras de referencia. Y la verdad es que me parece muy interesante y es una lástima que no se pueda encontrar prácticamente nada de este manga. Creo que hay algún proyecto por ahí de traducción y tal, pero es muy difícil de encontrar, no hay mucho traducido de momento. Y bueno, pues la verdad es que es muy curioso, ¿no?, ver esos primeros pasos de la Jump. Luego también, por ejemplo, tenemos una entrevista a Yoichi Takahashi, el autor de Captain Tsubasa. Y me llama la atención una cosa que he descubierto con estos libros, es que es el tema de las encuestas, ¿no? De cómo influyen el tema de las encuestas de la Jump, que todos conocemos, ¿no?, de popularidad y demás, en los propios autores, ¿no? Y se ve una evolución de cómo ha ido evolucionando eso de las encuestas, que en este primer volumen los autores lo mencionan como, bueno, las encuestas, pues eran encuestas por saber un poco cómo el feedback, ¿no?, de la gente y tal, y cómo con el paso del tiempo se han convertido en una herramienta para liquidar series si no consiguen ese éxito, ¿no? El propio Takahashi comenta en su entrevista que en esos momentos, ¿no?, cuando empezó con Captain Tsubasa, ya el tema de las encuestas estaba ahí como, bueno, no era oficial, no sé si hoy en día es oficial o no, pero
Si durante las 4 o 5 primeras semanas de publicación no conseguías entrar ninguna en el top, pues era como que a tu serie poco tiempo más le iban a dar, ¿no? Y de hecho él dice que eso le obligó a hacer muchos cambios en sus planteamientos para Captain Tsubasa, ¿no? Que empezó a hacer muchas, en esos primeros capítulos, muchas pruebas, ¿no? Y reinventar un montón de veces la historia para con el miedo en el cuerpo de no saber de por qué no entraba en el top, ¿no? ¿Qué podía hacer para que los fans la metieran en esas encuestas en las partes, en los primeros puestos? Y dice que un día dio con la clave, que fue con el primer enfrentamiento, entre comillas, de Tsubasa Ozora y bueno, Oliver y Benji, ¿vale? No recuerdo cómo era, Kobayashi, ¿no? Creo que se llamaba el... No estoy seguro, Benji. Yo como estoy acostumbrado a llamarle con los nombres en español. El caso es que en ese primer encuentro que tienen, que creo que Oliver hacía una chilena y el balón se doblaba y se rompía la red, bueno, yo que sé, un rollo ahí espectacular como suele meter en Captain Tsubasa, pues ese fue el momento en el que la revista, la serie, entró en el top, ¿no? Y es como él encontró la clave de lo que tenía que hacer, ¿no? Que era alejarse un poco del realismo que él tenía en mente, crear una serie más o menos realista de fútbol, para pues meter cosas más espectaculares, ¿no? Esos balones deformes, esos tiros imposibles, esas catapultas infernales y demás, ¿no? Como digo, pues este primer volumen, ¿no? De este catálogo de la exposición hace nos da un vistazo por todo lo que viene siendo los 70, los 80, el Puño de la Estrella del Norte, Muscleman, yo que sé, Saint Seiya. Podemos encontrar, pues bueno, un montón de ilustraciones, de páginas originales, de bocetos. La verdad es que como artbook por sí mismo ya merece la pena, pero además tenemos todas esas entrevistas e incluso más cosas, ¿no? Porque la parte final, por ejemplo, nos ponen algunos artículos sobre secciones que tiene la revista, hablando un poco de la historia de las distintas secciones. Bueno, hay un repaso bastante completo a la revista y a sus obras, que la verdad es que hacen que merezca muchísimo la pena. Si pasamos al segundo volumen, pues nos encontramos la década de los 90 y encontramos pues básicamente, yo creo que la época dorada, ¿no? de la Jump, cuando se comenzaron a publicar series como Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball, creo que Dragon Ball ya aparece en el volumen anterior, porque creo que se comenzó a publicar a finales de los 80, pero fue en los 90 ya cuando realmente hubo ese boom, ¿no? de Dragon Ball. Yu Yu Hakusho, Kenshin, bueno, JoJo's, un montón, ¿no? de series que bueno, pues hicieron que la Jump, que ya estaba ahí encumbrada como la revista de shonen más potente, se afianzara en ese puesto. Y como digo, pues aquí vamos a encontrar también muchas imágenes, muchas ilustraciones, muchas páginas de estas series. A Dragon Ball, por ejemplo, se le dedican bastantes páginas, que ya también tenía en el volumen anterior, porque es una serie muy importante. Y tenemos también, por ejemplo, entrevista a Akira Toriyama. En esta entrevista, una de las cosas que comenta Toriyama es que la serie no empezó a tener éxito hasta que llegó el primer torneo de las artes marciales. Y de hecho, digamos que él se vio obligado a crear ese torneo y poner combates, porque su idea no era hacer una serie sobre combates, una serie de peleas. Él llama una serie de peleas, ¿no? Su idea era hacer una serie de aventuras y de búsquedas de las bolas del dragón que estaban desperdigadas por el mundo, y esto le llevaba pues a poder llevar a cabo muchas situaciones diferentes para los personajes, ¿no? Y resulta que el editor pues le decía que, bueno, que la cosa no funcionaba bien y que si queríamos que la serie fuera popular de verdad había que meter más acción, y decidió crear el torneo de las artes marciales, que se convirtió en un boom, ¿no? A los fans les encantó esa parte y desde entonces de hecho se convirtió en una especie de recurso, ¿no? Hay muchos torneos dentro de Dragon Ball. Luego pues no sé, hay entrevistas a muchos autores, ¿no? Tenemos una entrevista a Watsuki, al autor de Kenshin, que por ejemplo él confiesa que cree que Kenshin tuvo el éxito que tuvo porque justo cuando empezó a publicarse, o al poco de empezar a publicar Kenshin, fue cuando acabaron Dragon Ball, Yu Yu Hakusho y alguna serie más, ¿no? Por ahí. Entonces él dice que gracias a eso
Kenshin se convirtió como en el estandarte de la Jump durante un tiempo, ¿no? En una serie de las series más relevantes que tenía la revista, y que eso le ayudó mucho. La verdad es que, bueno, sí puede que tenga parte de razón. También tenemos una entrevista a Araki en la que confiesa, por ejemplo, que quería crear una historia, una serie. Igual que dice que tú puedes conocer a un guitarrista de un grupo por cómo toca la guitarra, él quería que la gente reconociera rápidamente que esa era una obra de Araki por el estilo visual, por el diseño, por la ropa, por la estética que tenía la obra, ¿no? Y que eso fue una de las cosas que más le preocuparon a la hora de crear JoJo's, ¿no? Bueno, este segundo volumen pues es otra joyita para los fans del manga y de la Shonen Jump. Y el último tomo pues recopila historias, series que se han empezado a publicar en la década de los 2000 en adelante, ¿no? Los últimos éxitos de la Shonen Jump, últimos entre comillas, ¿no? Porque tenemos a One Piece, tenemos Bleach, tenemos Naruto, pero también tenemos pues My Hero Academia o otras series más actuales, como por ejemplo Jujutsu Kaisen. Este volumen pues también está repleto de ilustraciones, de imágenes y también de entrevistas, en este caso pues con algunos de los autores pues tan conocidos como Kishimoto o como Eiichiro Oda, ¿no? Eiichiro Oda en su entrevista dice una cosa muy curiosa, y es que le decían que al comienzo de la historia, que dice que además la tuvo que representar un montón de borradores porque siempre se los rechazaban. Él había hecho el one shot de One Piece, en el que se basa la serie, ¿no? Ese one shot que se hizo tan famoso. Tuvo mucho éxito, pero luego todos los planteamientos que hacía para la serie, para la serialización, se lo echaban para atrás, ¿no? Se lo rechazaban. Y una de las cosas que le dijeron cuando empezó a publicarla es que no tenía buenos personajes, que la serie no tenía buenos personajes, y él mismo, ya un poquito, obviamente Eiichiro Oda, ¿no? Se ha hartado de vender manga, puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Un poquito subido dice, hoy en día pues como que me río, ¿no? De pensar eso cuando ahora no dejo de meter personajes memorables capítulo tras capítulo en mi manga, ¿no? Bueno, no sé, es curioso, ¿no? Lo de las revistas las entrevistas, son muy interesantes. También tenemos aquí Kochikame. Es curioso porque Kochikame aparece en los 3 volúmenes, ¿vale? Porque es una serie que ha durado muchísimo. Y aquí concretamente hay una entrevista al autor, a Okimoto, que básicamente le habla sobre ese final, ¿no? Sobre cómo decidió dejar de publicarlo, y dice que en su caso no fue porque quisiera dejar de publicar Kochikame o porque estuviera aburrido. Dice que él seguiría dibujando Kochikame, pero cuando ya vio que iba a llegar al tomo 200 pensó que, bueno, que era una buena cifra para acabar, ¿no? Porque si pasaba del 200, ¿a cuál iba a llegar? ¿Al 300? ¿A cuál era el número, no? Entonces decidió dejarlo. Pero de hecho ha seguido en activo. De hecho creo que sigue teniendo varias series que se están publicando o se han publicado. Y también habla un poco sobre bueno, lo que ha sido toda la trayectoria de Kochikame en la revista y demás. Es muy interesante esa entrevista también. Y bueno, pues el último volumen nos lleva hasta la actualidad, ¿no? Hasta esas últimas series. Series que, claro, en el momento en el que se publicó este libro, pues había algunas que todavía no habían pegado el pelotazo, ¿no? Aquí Jujutsu Kaisen aparecen 2 imágenes y un texto pequeñito y tal, no se explayan mucho porque obviamente todavía no había tenido éxito, u otras tantas, ¿no? Otras tantas series que aparecen aquí. Como digo, pues esto es un material, bueno, yo creo que para los coleccionistas, para los fans de la Shonen Jump es imprescindible, y si podéis haceros con estos tomos, os los recomiendo encarecidamente. El problema es que son un poco difíciles de encontrar. El primer volumen, el volumen este inicial de la primera exposición, de los 70-80, se encuentra más o menos fácil, ¿vale? El segundo volumen, el de los 90, se puede encontrar también, ¿vale? Tanto por eBay como por otras webs. Lo he encontrado en Nim, creo que se llama la web. Creo que lo venden, el primero y el segundo. Pero el problema está en el tercer volumen, que no sé si es que hicieron una tirada menor o qué. Pero el tercer volumen, el que es más actual, yo cuando lo estuve buscando no lo encontraba por ningún lado, ¿vale? No lo encontraba. Y a veces incluso tanto el 2 como el 3, si lo buscas por eBay, te lo encuentras a precios súper desorbitados, ¿no? A 100 euros y cosas así. Yo en mi caso tuve la suerte de que mi hermano me lo compró directamente en Japón y me lo pudo conseguir allí.
pero por internet es un poco difícil. Pero os animo a que busquéis, si tenéis interés en ello y si os gusta, ya digo, la Shonen Jump y este tipo de series, yo creo que es un objeto de coleccionista que merece mucho la pena tener. Así que os recomiendo, pues eso, que estéis un poquito atentos, que bicheéis en eBay o en otras páginas para ver si da la coincidencia de que se ponen a la venta a un precio razonable y podéis haceros con ello, ¿no? De hecho, los 2 primeros volúmenes los he visto por unos 35 euros más envío. Que bueno, para el tipo de libro que es, que tiene un formato grande, que tiene muchas páginas y son muchas páginas a color, pues no veo que esté mal. Sinceramente, como a mí me lo regalaron, no sé el precio, pero ya digo, 35 euros por cada uno de estos volúmenes no lo vería caro por todo el material que traen, ¿vale? Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Tenía muchas ganas de enseñaros esto, así que ahí os lo dejo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues me la dejáis por aquí y nada más. Nos vemos en próximos vídeos.